A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes, es el programa de salud que te da muy buenos consejos para que estés muy sano, para que empieces a cumplir propósitos que tengan que ver con tu salud, que te sitúen en el camino de la salud. Hay 3 pilares muy importantes. La actividad física, bueno, diría que 4 pilares muy importantes. La actividad física, la alimentación, cuidar de nuestra salud mental y cuidar de nuestro descanso. Esos 4 pilares tienen que estar dentro de nuestros objetivos para la nueva temporada y vamos a trabajar duro en ellos, os lo prometo. Dicho esto, ya sabéis que igualmente, oye, quiero cambiar mis rutinas, tengo unas dudas, no sé cómo hacerlo, pregúntanos lo que quieras, nos puedes enviar pues propuestas de temas que queráis que toquemos aquí en el programa, como consultas a los especialistas que se pasan por el programa. Solo tenéis que escribir un correo electrónico a cuídate@radiomarca.com. cuídate@radiomarca.com. Aprovecho para deciros que la próxima semana en tiempo de consulta estará con nosotros Dani Porro, osteópata, director del centro Atrio 3, para que también utilicéis ese correo electrónico si de aquí al martes pues queréis enviarnos vuestras consultas que tengan que ver con osteopatía. ¿Tenéis alguna molestia, algún dolor, alguna lesión, proceso de rehabilitación y queréis saber si podéis hacer algún ejercicio en casa para ayudar a esa rehabilitación? ¿Queréis prevenir lesiones ahora que empezáis a retomar la actividad física? Estupendo, esta es vuestra consulta con Dani Porro el martes a eso de las 3:30 de la tarde. Te recuerdo el correo electrónico cuídate@radiomarca.com. Yo os acompaño hasta hoy. Mañana viernes ya sabes que está Natalia Freire con Cuídate Runner. Una semana, nuestra primera de la temporada, de esta temporada 2025-2026, donde dentro de todas las noticias que ha habido en materia de salud, la que más ha llamado la atención y a la opinión pública ha sido esa ley antitabaco. Para muchos la celebrada, para otros, entiendo, los fumadores, pues les parece un poco exagerada, pero es el camino que hay que tomar. Se ponen las cosas complicadas para los fumadores. Si es tu caso, si fumas, a lo mejor es el momento de pensarse las cosas y decir, oye, hasta aquí, yo quiero dejar de fumar. Yo es mi recomendación, porque las cosas todavía se pueden recrudecer y bastante. Vapeadores fuera, multas a los padres de aquellos menores que estén fumando, multas algunas bastante altas, prohibición de fumar en distintas situaciones, bueno, pues que ahora mismo ocurren, como son en terrazas de restaurantes, como es en las puertas o cercanías de los colegios, de parques infantiles, de hospitales. Bueno, pues ahora hay una distancia mínima que hay que respetar para poder fumar. Creo que son 15 metros, ¿no? 15 metros, la distancia que tiene que haber entre, por ejemplo, un centro hospitalario, un parque infantil, un colegio. Menos de esa distancia, prohibido fumar. Terrazas, adiós tabaco, adiós vapers también. Conciertos, espectáculos deportivos, es decir, se acabó. Con lo cual es el momento para dejar este vicio, por tu salud. ¿Por qué no os lo ponéis como objetivo de cara a esta temporada? Sería un buen objetivo. Yo sé que es difícil cumplirlo, pero bueno, ahora hay muchos métodos, muchas ayudas mediante los cuales se puede dejar de fumar. Así que yo os invito a que los miréis, a que bichéis un poquito, elijáis el que más se puede adaptar a vosotros o creéis que mejor os puede venir, y a por ello. Yo os deseo muchísimo ánimo, porque sé que es muy fácil a veces decir estas cosas para un fumador, pero luego cumplirlas es bastante complicado. Así que ánimo si ese es tu objetivo, conseguir dejar de fumar. Bien, hoy tenemos muchos contenidos ya preparados para el programa de hoy. Os recomiendo que nos acompañéis hasta las 4
de la tarde. Os recuerdo que dentro de esas novedades que tenemos para esta temporada está el hablar de nuestra salud bucodental, que es algo que hay que tomarse muy, 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 muy en serio, que a veces olvidamos u obviamos hasta que no tenemos ya un problema, un dolor, una molestia, y entonces vas al dentista, no revisamos cómo tenemos nuestra dentadura, nuestra mordida, por ejemplo. Es decir, la salud bucodental es prioritario. A la hora de consultar a los especialistas, sopesar los pros y contras de un tratamiento, a todos pues nos gusta que las cosas estén clear, como dicen nuestros amigos de Cleardent. Clear, es decir, que lo tengas claro. Con más de 60 clínicas en toda España en Cleardent, como su nombre indica, lo tiene muy claro, y lo importante además es el paciente, y se nota en cuanto entras por la puerta de sus clínicas. Transparencia a la hora de informar sobre los procedimientos, dedicación a la hora de hacer los seguimientos post-tratamiento, la cualificación de sus profesionales o el uso de la tecnología más avanzada son aspectos que hacen a Cleardent estar pues a la vanguardia de la salud bucodental. Y para saber más sobre estos tratamientos, por ejemplo, alineadores que no se ven y no paran tu vida, implantes para volver a comer sin preocuparte, estética dental, no te pierdas los especiales que tenemos preparados sobre salud bucodental que haremos esta temporada de la mano de Cleardent. Te invito a que escuches mucho sobre tu salud bucodental, que tenemos muchos consejos que darte y que aplicarnos todos, ¿eh? Vamos a comenzar ya. Cuídate, ¿os parece? ¿Ya todos preparados? Toma nota de los buenos consejos que nos dan nuestros compañeros y nuestros invitados. Comenzamos. Cuídate. Con Plenitud, patrocinador principal de la Vuelta, tu ahorro va sobre ruedas. Descubre la tarifa Fácil Luz, electricidad 100% renovable, precio fijo todo el año y sin permanencia. Además te llevas 30 euros si contratas online y solo durante la Vuelta entras en el sorteo de 2 bicis eléctricas. Más info y condiciones en eniplenitud.es. Plenitud, energía para el cambio. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Pues empezamos con los contenidos del programa de hoy. Ayer, 10 de septiembre, se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, bajo el lema Romper el silencio para salvar vidas. Hay datos, a mí reconozco que respecto a este tema pues nos sigue sorprendiendo bastante, ¿no? Cada 40 segundos alguien muere por esta causa en el mundo, en España casi 11 personas al día. Estamos hablando de mortalidad, pero no de intentos de suicidio, que también están ahí y son cifras que se suman, ¿no? a estos datos. Es una realidad dura, pero es una realidad dura de la que es necesario hablar, porque además hablar puede salvar vidas, y así nos lo comunican desde la Clínica López Ibor, y vamos a charlar sobre este tema en los próximos minutos con Pedro Neira, que es responsable del Departamento de Psicología de la Clínica López Ibor. Pedro Neira, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Bueno, en estos próximos minutos, nosotros aquí en el programa, primero porque le damos mucha importancia a la salud mental, ya la sociedad le da importancia a la salud mental, estamos muy a favor de remar por la salud mental y por verbalizar y hablar de ello, ¿no? Es algo muy, muy necesario, tanto de la salud mental a lo largo de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestro día a día como sociedad, pero también de enfermedades mentales y problemas, ¿no?, ante la salud mental, como puede ser en este caso la prevención del suicidio. Decíamos unas cifras, Pedro, que a mí personalmente me siguen alarmando, aunque por otro lado dices, ahora mismo el suicidio ya no es la primera causa de muerte no natural, pero igualmente sigue siendo un problema muy grave. Cada 40 segundos alguien muere por esta causa en el mundo, y en España casi 11 personas, sin hablar de los intentos de suicidio al día. Sí, hombre, está claro que es un problema que está presente en el día a día, ¿no? Y que, bueno, pues esta campaña, ¿no?, que estabais hablando, pues hay que poner de manifiesto de que a lo mejor algo tan presente y que hablamos tan poco, ¿no? Tan poco, efectivamente. Yo no sé si por miedo,
por ese respeto, ¿no?, que durante generaciones y tiempos se tuvo ante esta situación, esa ocultación que había ante un suicidio, ese no hablar de las cosas con naturalidad cuando ocurre algo, ¿no? Hablando como cuando una persona fallece por una enfermedad, pues a priori se puede llegar a comentar. Cuando fallece por suicidio, a día de hoy todavía se sigue escondiendo, se tiene reparo de hablar de ello. Yo no sé si esto no ayuda, al contrario. Por eso la campaña Romper el Silencio para Salvar Vidas. Bueno, sí, o sea, es entendible del por qué no se ha hablado de ello, porque muchas veces nos ha pasado que estábamos pues un poco en pañales en cuanto a investigación y ver de qué manera podía afectar el hablar de ello y de qué manera hablar de ello, ¿no? Pero bueno, poquito a poco vamos teniendo claro varias cosas en esta dirección, y es que el debate no debería ser si hablamos o no del sueño, sino de que, o sea, del suicidio, sino de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? De qué manera lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que tenemos que tener en cuenta algunas claves acerca de ello. Has hablado de salud mental. No se puede hacer una división entre el suicidio, ¿no?, y la salud mental. Obviamente es un problema, ¿no?, y es una sintomatología que va asociada a problemas relacionados con la salud mental, con el sufrimiento, etcétera, ¿no? Y esta es una de las claves. No hay que hablar tanto del acto del suicidio, sino hablar de salud mental, ¿no? No hay que hablar tanto de la conducta suicida, sino de ese sufrimiento, de ese malestar emocional y ese acompañamiento en ese malestar emocional que quizá nos lleva a este tipo de decisiones, ¿no?, y de conductas, ¿no? El utilizar la palabra sin tabú, ¿no?, la palabra suicidio, es ponerlo de manifiesto, y poner de manifiesto una realidad que tenemos ahora, ¿no? El tema de los eufemismos al final no ayudan, porque en el fondo no nos están dejando ver, ¿no?, una realidad que, como tú decías, pues obviamente la tenemos encima de la mesa todos los días, ¿no? Me parece muy importante eso que estás diciendo sobre los eufemismos que muchas veces utilizamos cuando nos referimos a situaciones como el suicidio. No sabemos a veces cómo expresar correctamente o cómo hablar de una manera responsable pero natural sobre una situación o sobre algo que ha ocurrido. Y por lo que estás diciendo también, que no nos centremos en el acto final, que es el suicidio, aunque se utilice la palabra suicidio, y sí a lo mejor en la prevención con esa salud mental, o cuando ya hay síntomas, el saber alertar sobre ellos para poner un remedio. Es como cuando estás hablando de una enfermedad, por ejemplo, de el cáncer, ¿no? Hablar directamente sobre ello y todo lo que podamos hacer antes de prevenir, pero luego para poder prevenir la enfermedad, pero luego tener un diagnóstico precoz para poder ayudar, ¿no? Se trata de eso, de poner el foco en eso, estoy entendiendo. Es decir, nosotros tenemos que hablar mucho desde el enfoque de la prevención, ¿no? Es decir, hay que señalar que el suicidio es algo que se puede prevenir. Y hay que fomentar un poco pues cuáles son esos factores de protección, como puede ser pues apoyos sociales, incluso el tratamiento y los recursos relacionados con la salud mental y con el abordaje psicológico, ¿no? Hasta hablábamos de la salud mental como tabú, ¿no? Hasta hace poquito pues el naturalizar el voy a psicoterapia, ¿no? Era una cosa complicada, ¿no? Y ahora pues parece que se va naturalizando. Pues todas estas cuestiones afectan a esa prevención del suicidio, ¿no? Por otro lado, pues también intentar no generar datos innecesarios, ¿no? Así que hablar de los detalles del cómo la persona ha realizado esto o no lo ha realizado, ¿no? El intento o no el intento, ¿no? Sino que lo importante es ese malestar, ese sufrimiento, y cuáles son esas variables que nos pueden ayudar a prevenirlo, ¿no? De la misma manera, el juicio, ¿no? Hacia el por qué la persona lo hace, si hace bien, si hace mal, el juzgar también a la familia y al entorno, pues le ha pasado esto porque, claro, la familia o nadie le ha estado pendiente, ¿no? Ese juicio, ¿no? Es algo que no nos está ayudando tampoco a la hora de prevenirlo, ¿no? Y luego pues promover un poco un diálogo más abierto, ¿no? Con las personas que están teniendo este sufrimiento, ¿no? Generando espacios en el que puedan que sientan que pueden hablar de ellos sin que vaya a haber un juicio, ¿no? Por parte de su familia, de los allegados, de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de suicidio es importante, pero hablar en términos pues de prevención, de
bienestar emocional, de posibilidad de tratamiento, de acompañamiento, ¿no? Más que de los detalles, ¿no? O romantizar el acto del suicidio. Ese tipo de cosas creo que no ayudan, ¿no? Desde luego que sí, la prevención y ese diagnóstico ante señales que nos ayuden, ¿no? a poder ayudar, ¿no? a la persona que en ese momento lo esté sufriendo. Romper el silencio para salvar vidas. Hay muchas personas que siguen llamándole a esto ese efecto llamada. Si se habla de suicidio, si salen los titulares, si se comenta que una persona se ha suicidado, eso puede dar ideas suicidas a otras personas. Y esto es un error, pero que se sigue escuchando. Incluso ya no solo en gente mayor ese efecto llamada del suicidio, sino también en gente joven. Y a mí es algo que me sorprende, que sigamos creyendo en el efecto llamada, porque no ayuda. No ayuda a no hablar de ello, y no ayuda a no hablar de la naturalidad que podemos, o sea, como seres humanos, ¿no? Tenemos sufrimiento a nivel emocional, ¿no? Y esto no es algo que haya que tapar, sino que es algo que bueno, pues que se puede compartir, que se puede recoger, que podemos, ¿no? Desde los profesionales de salud mental, incluso desde el propio entorno, el hecho de hablar de ese sufrimiento emocional que nos lleva a este tipo de conductas, nos puede ayudar a prevenirlas, a interpretarlas de otra manera, a gestionarlas de otra manera, ¿no? Bueno, pues aliviar un poco ese malestar que lleva a esta conclusión, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? que podamos hablar de ello, más bien hablar del sufrimiento que hay asociado a ello, ¿no? Y ver de qué manera podemos prevenirlo y ayudar tanto como profesionales, como sociedad o como allegados, ¿no? Es importante porque la figura del profesional, en este caso tú, Pedro, dentro del Departamento de Psicología, ¿no? Está claro que, bueno, pues cuando se necesita, bueno, yo diría que de manera preventiva nosotros aquí defendemos que la visita al psicólogo sería importante de manera preventiva para absolutamente todo, para acompañarnos en esa salud mental. Pero bueno, acudiendo al psicólogo cuando ya hay un problema, cuando manifestamos un malestar, es importante, pero reconocer, hablas de señales, ¿no? De esos factores de riesgo. Es importante que los conozcamos todos como sociedad, pero no como pacientes, simplemente por si tú ves que una persona a tu lado puede estar dando señales de una situación de riesgo, y también para el propio paciente es importante conocer esas señales. Para ambos. Sí, claro que sí. De hecho, a veces es complicado distinguirlas porque, bueno, dentro de la individualidad de cada persona, ¿no? Pues se vive el sufrimiento y se expresa el sufrimiento de una determinada manera, también con patrones que hemos aprendido a la hora de relacionarnos con el mundo, con la sociedad y con los demás. Pero bueno, por lo general, esos factores de alarma pues suele ser esa pérdida de interés por cosas que anteriormente disfrutábamos y nos interesaban. Un aislamiento social, una tendencia a ser más herméticos en lo emocional, en lo que nos ocurre dentro de nuestro mundo más interno, de nuestros eventos más internos, ¿no? Y por otro lado, pues se cambia un poco el discurso hacia una visión negativa de uno mismo, de los demás, del entorno, del futuro. Hay como una sensación y un diálogo muy dirigido hacia la desesperanza, ¿no? Pues todas estas señales, ¿no? que se van o que van apareciendo, sí son importantes hacerles caso, efectivamente, tanto el entorno como la propia persona, y por supuesto ver que es lícito sentirse mal y que todos tenemos pues derecho a poder expresarlo y pedir ayuda en esa dirección, ¿no? Que siempre hay un miedo a ese juicio, ¿no? de la emoción y del malestar, pero que el derecho a pedir ayuda es un derecho universal, ¿no? Pasa que a veces es difícil, ¿no? Porque también tenemos tan interiorizado palabras como si pido ayuda es que soy débil, si pido ayuda es que no le estoy dando importancia a otras cosas y a esto que a lo mejor yo podría con ello. Ese tipo de pensamientos se alejan totalmente de un poco lo que se está buscando, ¿no? No hay que juzgar o etiquetar. Es que el problema de las etiquetas, yo siempre lo digo, las etiquetas nos alejan mucho de lo que estamos buscando, que es la salud.
Mira, esto que estamos haciendo me gusta mucho y va muy en dirección de lo que estamos hablando, porque estamos hablando del problema, pero realmente yendo a algo más práctico, ¿no? Que es qué es lo que lleva a que esto ocurra, ¿no? Pues esos tabús y ese no permitirme pedir ayuda porque pienso que voy a ser más débil por ello, ¿no? Pues cambiar ese discurso por como ser humano voy a tener sufrimiento emocional y como ser humano tengo derecho a expresarlo y a pedir esa ayuda, y de hecho pues hay recursos disponibles para ello, no tengo que llegar al límite para poder sentarme delante de un profesional, ¿no? de un psicólogo y poder hablar acerca del tema, de cuáles son los motivos por los que yo me estoy sintiendo mal, ¿no? De qué manera estoy interpretando la realidad, cómo me estoy relacionando con los demás, cómo me estoy viendo a mí mismo, cómo estoy viendo mi futuro, ¿no? Pues son cuestiones que podemos prevenir que vayan a más si lo hablamos y naturalizamos que como seres humanos pues vamos a tener este tipo de sensaciones y de emociones, ¿no? Totalmente, creo que es algo muy importante y entra dentro también ese diálogo, ¿no? Dentro de lo que es ayudar a la prevención o a ese diagnóstico temprano para poder pedir ayuda. Claro, esto para muchas familias, decías antes, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de culpa de no haber estado pendiente, de no haber sabido verlo, o incluso cuando una persona ya está como muy metida, ¿no? en esa situación tan extrema para él, ¿no? Que diga, bueno, es que ahora por dónde pido ayuda, ¿no? He dejado que esto se convierta en una bola y ahora ya no sé por dónde empezar. Detectar esos comportamientos, tanto para familiares y personas cercanas como al propio paciente, entiendo que a veces es complicado. Yo no sé cómo podemos indicar o mostrar un poquito el camino, ¿no? A esas personas que digan, bueno, ¿y cuáles son esas señales? ¿En qué me tengo que fijar? ¿A qué le tengo que dar importancia? Porque a lo mejor esto que me estás diciendo yo no le daría importancia y es importante, en cambio, en esta situación. Sí, bueno, lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Yo creo que de repente cambios dentro del estado de ánimo, el empezar a generar una visión o una tendencia general, no algo esporádico, ¿no? Sino que de manera general empieza a sentarse una sensación de que nada merece la pena, de desesperanza, de pensar que de alguna manera pues soy una persona que no vale, ¿no? Que los demás no están para ayudarme y que el futuro no es algo alentador, ¿no? Pues cuando empieza a aparecer todas estas señales, ¿no? internas que probablemente vengan promovidas por eventos que están ocurriendo dentro de la vida de la persona, pero que al relacionarme con ellos empiezo a generar esta visión del mundo. Es momento de hablar, de comunicar y de intentar ver de qué manera pues recomponer un poco esta situación, o por lo menos esta sensación, ¿no? que tenemos interna, porque a veces los eventos vitales no se pueden cambiar o no se pueden modificar, pero sí la manera que podemos tener de sentirnos y de relacionarnos con ellos, ¿no? Y para eso pues la ayuda de un profesional es muy importante, pero también el apoyo dentro de los círculos cercanos y de las figuras de referencia de apoyo que podamos tener. No nos pueden ayudar con algo que no compartimos, ¿no? Es muy importante, dentro de todo lo que estamos hablando, de esta charla, Pedro, fomentar en todos los ambientes, en todas las distintas edades o etapas de la vida, el poder hablar de ello, ¿no? En los colegios, en las universidades, en casa, en el trabajo, sin que haya un miedo a ser juzgados, al rechazo, al no entendimiento. Creo que es muy importante para la salud mental, y aunque se nos llene la boca diciendo que lo normalizamos, creo que no está normalizado del todo. Es decir, en el cole a lo mejor los niños o no lo cuentan tanto en casa, no lo fomentamos, ¿no? Esa comunicación o con los padres o con los profesores o con los amigos para que den la voz de alarma y que pidan esa ayuda, ¿no? Y entonces ya lo empiezan a tapar. Y repito, como sociedad se nos llena la boca diciendo que sí, que estamos en ese punto y que lo estamos fomentando, pero creo que es más una campaña que una realidad. Sí, bueno, necesitamos convertir esa tendencia que tenemos ahora a poder estar un poco más abiertos y no entrar en juicios sobre los problemas de salud mental en realidades más concretas, ¿no? Has hablado del tema de las aulas, ¿no? Os parece que ese concepto de la inteligencia emocional y de hablar acerca de emociones, aprender a identificarlas tanto en uno mismo como en los demás y entender que no es algo que tengamos que juzgar, sino de evaluar de dónde vienen para poder vivirlas de una manera pues
pues más sana, ¿no? Y que nos afecten menos en nuestro funcionamiento del día a día, es algo que sí que parece que se está empezando a implementar dentro de algunos modelos educativos, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que tenemos mucho recorrido en esa dirección y que hacer, no tanto hacer campañas, sino hacer actos concretos, ¿no? Que modifiquen nuestro sistema educativo en esa dirección, pues podría ser algo que nos podría ayudar, claro que sí. Yo creo que es muy importante. Ya no solo, fíjate, en los colegios, estaba pensando, o sea, nos obligamos, a ver cómo lo explico, a hacer invisible el dolor. Invisible el dolor y no a lo mejor naturalizarlo como parte de una experiencia, ¿no? Hay veces pues que hay situaciones complicadas que forman parte de la experiencia, que no sabes afrontarlas y que pides ayuda para poder afrontarla. Pero en el momento que partes de la base, voy a hacer invisible mi dolor y no voy a reconocer que esto es una experiencia y que necesito ayuda, ahí perdemos el hilo de nuestro camino. Sí, las sensaciones de indefensión, de vulnerabilidad y de incertidumbre son sensaciones que llevamos muy mal los seres humanos, ¿no? Entonces, en el momento en el que toca reconocer alguna de estas sensaciones, pues es verdad que, bueno, pues por cultura, por rasgos de personalidad de algunas personas, ¿no? Que nos cuesta un poco más, ¿no? Poder expresar esa vulnerabilidad, pues entramos dentro del no decir, del aislarnos, por eso esas señales también de alerta que decíamos, ¿no? Ese aislamiento, ese no querer hablar, bueno, pues en el fondo no ayudan a esa prevención que estamos viendo, pero ni del suicidio ni de otro tipo de problemas de salud mental, ¿no? Es decir, el sufrimiento emocional es algo que podemos compartir, que podemos gestionar con los demás y que al final pues aunque socialmente todavía tengamos mucho camino, creo que hay cositas que sí que estamos empezando a poder hacer, ¿no? Ojalá cada vez hagamos más cosas, ojalá cada vez normalicemos el pedir esa ayuda y lo hagamos además en tiempo, forma y modo, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, el saber rápido visualizar a una persona que te pueda ayudar, que te pueda acompañar, ir al especialista, que él, bueno, pues te va a ayudar, ¿no? A situar las cosas. A veces nos tomamos también, por ejemplo, a los psicólogos como que nos van a dar la solución. No, te van a ayudar a que tú te encamines hacia esa solución, pero que las herramientas realmente las tienes tú. Pero en ese momento, por lo que sea, no estás sabiendo utilizarlas. A ti te ponen un martillo delante y a lo mejor no sabes cómo se utiliza. Bueno, pues el psicólogo te va a ayudar a coger ese martillo adecuadamente y a romper ese miedo, a romper eso que te está bloqueando y que no te está dejando avanzar. Realmente es eso, pero es necesario que alguien nos guíe en ello. Por eso creo que sois tan importantes los psicólogos, Pedro, te lo digo totalmente en serio. Creo que la labor que hacéis es tremenda, que por fin se está escuchando una necesidad que tiene la sociedad a nivel mundial y que espero que romper este silencio, nosotros hemos roto hoy un poquito el silencio, tenemos que seguir haciéndolo durante todo el año, pero que realmente salven muchas vidas y que las cifras vayan bajando, porque de repente hay personas que no se sienten juzgadas ni etiquetadas, pero sí escuchadas y ayudadas. Es importante, yo como ya hago punto final, a mí me gustaría que en años siguientes, ¿no? Y que cuando vaya cambiando esta cultura con todo lo que hemos hablado, dejemos de poner el foco en las cifras, ¿no? Que al final son datos, y empecemos a poner el foco en el malestar de las personas y en cómo prevenir que vaya más, ¿no? Prevención, lo diremos siempre. Pedro Neira, muchísimas gracias por este ratito de charla y repito, ese romper el silencio para salvar vidas al que nos unimos en Cuídate. Gracias a ti por haber estado con nosotros como responsable del Departamento de Psicología de la Clínica López Ibor, y seguiremos charlando sobre este tema que es tan necesario durante todo el año. Lo marca el calendario ese 10 de septiembre, pero todo el año deberíamos estar lanzando ese mensaje que llegue realmente a la sociedad. Gracias, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones? Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre. ¿Y es así como evitáis la ocupación? Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900 103 104.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Hay alguien ahí? Veo 7. El 15 de septiembre llega Veo 7, tu nuevo canal de cine y series en abierto. Con las mejores series y películas de acción, thriller, investigación y suspense que te mantendrán pegado al asiento. Encuéntralo gratis en tu TDT y en las principales plataformas. Veo 7. Bueno, estamos completando ya la primera semana de este nuevo curso de Cuídate, de esta nueva temporada. Ya sabéis lo que os estamos diciendo cada día, ¿no? Que estos primeros días, estas primeras semanas, intentamos con buenos consejos, pues contrarrestar esos excesos de verano, ¿no? Y volver un poquito a la rutina o adquirir buenos hábitos, como es pues seguir practicando nuestro deporte favorito, llevar una correcta alimentación, cuidar la higiene del sueño, que hoy es también día importante para este tema porque vamos a cuidar la higiene de nuestro sueño en los próximos minutos. Y hablando de volver a la actividad física o empezar a realizar actividad física, nuestro entrenamiento, es verdad que dentro de esa rutina pueden aparecer molestias asociadas a ese deporte elegido, a esa actividad física elegida, o bien porque hemos hecho parón durante el verano, o bien, bueno, pues porque a veces ocurre, ¿no?, dentro del entrenamiento que puedan aparecer esas molestias. Me da igual, estamos hablando de cualquier deporte, cualquier disciplina, yoga, ciclismo, fútbol. En sí las molestias pues pueden aparecer y nos impiden pues que lo hagamos de una manera libre y además que disfrutemos de ese deporte que hemos elegido. Aquí es donde aparecen nuestros amigos de Laboratorios Gel. Ellos tienen la solución. Se llama el producto del que vamos a hablar esta semana Traumel, con 2 Es, Traumel, ¿vale? Son unos geles y sprays pues para combatir esas molestias que tenemos a la hora de entrenar o después de practicarlo también, algo que seguro que os sonará a más de uno, por una sobrecarga muscular, quizá alguna inflamación en determinadas zonas. Hoy nos vamos a centrar en Traumel Sport Gel. Es un gel refrescante que calma, refresca las zonas del cuerpo pues que están más tensionadas al practicar deporte o después, como digo, de hacer ejercicio. Viene en un envase de 100 gramos, ayuda a calmar esa tensión en los músculos, pues para que puedas mantenerte activo y en movimiento. Tiene una formulación especial que incluye una combinación eficaz de extractos de plantas como es el árnica, caléndula, amamelis, equinácea, camomila, que te ayudarán, bueno, pues a estar preparado para el siguiente reto. Está dermatológicamente testado. ¿Cómo se aplica? Bueno, pues esto es sencillísimo, es muy fácil. Aplicas el gel masajeando suavemente la zona afectada 2 veces al día, preferiblemente pues después del ejercicio o según necesidad. En este punto recomiendo que Traumel Sport Gel sea tu aliado, tu amigo y tu compañero cada vez que vayas a entrenar o a practicar ese deporte. Lo llevas en la bolsa de deporte y después de hacer ejercicio, bueno, pues te lo aplicas, como estoy diciendo, con ese masaje suavemente sobre la zona que tengas más molestia, más afectada, más sobrecargada 2 veces al día. Y nada, y estupendo, nada más hacer el ejercicio, bueno, pues te lo aplicas y ya estaría. Yo creo que por eso es conveniente esta recomendación de llevarlo siempre contigo, ¿no?, en la bolsa de deporte y que no te separes de él. Pues oye, si lo tienes en casa, pues cuando llegues a casa te lo aplicas. Pero si no, nada más terminar el entrenamiento del ejercicio es lo mejor. Yo te lo indico en ese momento. Traumel Sport Gel, de Laboratorios Gel, con 2 L's, con 2 Es, H-E-E-L, Laboratorios Gel. No aplicar sobre piel dañada, mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. Advertencias lógicas que os lanzamos desde Cuídate y desde Laboratorios Gel. Ya sabéis, Traumel Sport Gel, de Laboratorios Gel. Te lo llevas en la bolsa de entrenamiento, a tu deporte, a tu entrenamiento, con tus amigos y ya verás. Al final vas dando ejemplo a los demás, a tus compañeros de partido. Vamos a continuar con los contenidos de hoy. Hablamos de nuestro sueño.
Cambiamos de tercio y vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y más quizá, bueno, yo diría que durante todo el año, pero volviendo de las vacaciones quizá lo notemos mucho más, que es el sueño. Después del verano, porque hemos tenido un cambio de horarios normal, pues cenamos más tarde, estamos de una manera mucho más relajada, nos vamos a la cama, pero a unas horas que no son a las que estamos habituados, es decir, vamos cambiando esa rutina de sueño que llevamos durante el año. No tengo yo claro que la rutina del sueño sea muy higiénica durante el año, pero bueno, el caso es que es distinto. ¿Qué pasa? Que nos reenganchamos, llega la temporada, nos reenganchamos a los colegios, al trabajo y ahí de golpe tenemos que volver a unos horarios un poquito más marcados, ser un poquito más rígidos con los horarios y podemos empezar a notar que estamos más cansados, como que no conciliamos el sueño, en fin, que ese sueño no es reparador. Tenemos que ponerle solución a esto y desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, bueno, pues nos han alertado sobre esto y nos dan unas pautas saludables para dormir bien. Estamos para hablar de este tema con el doctor Eusebi Giner, neumólogo y miembro del año de SEPAR 2025 de los trastornos respiratorios del sueño de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y ya nos está escuchando. Doctor Giner, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar hacer algo por nuestro sueño. Yo decía que es verdad que como estamos empezando la temporada, ahora habremos notado que nuestro sueño, bueno, pues no es tan reparador o que nos cuesta irnos a la cama, pero lo cierto es que yo no sé si aquí los españoles la higiene del sueño la cuidamos lo suficiente. ¿Usted qué cree? La verdad es que los españoles cuidamos bastante poco la higiene del sueño. Es verdad que fuimos los inventores de la siesta, ¿sí? Que desde el punto de vista científico es recomendable siempre que sean siestas cortas, que no sean los 20 minutos, y porque tiene un efecto efectivamente reparador, pero la siesta, por ejemplo, no debe de ser un complemento aparentemente para suplir aquello que nos falta durante el día. Y de hecho se ha visto que personas que duermen más siesta de lo debido son porque suelen tener déficit o una falta de sueño crónico. ¿Tenemos malos hábitos? Pues tenemos malos hábitos porque generalmente cenamos tarde, nos acostamos tarde, tenemos costumbre también de, a lo mejor, de poner la radio, ver la tele, prolongarlo. Y eso, pues bueno, a lo largo de los años es un factor que va modificando incluso la estructura del sueño y es una de las causas porque dentro de los trastornos del sueño más frecuentes sería, por una parte, el insomnio, que afecta a un porcentaje altísimo de la población general y es el causante de que España sea el mayor consumidor de toda Europa de hipnóticos y medicación para conciliar el sueño, hasta el punto de que cerca de que casi el 50% de la población o los toma o los ha tomado en algún momento. De tal forma que efectivamente nuestros hábitos no son demasiado saludables en ese sentido. Y si eso es en invierno y puede ser, pues lógicamente en verano, pues se dispara todavía más porque se cambian nuestros hábitos, tenemos más tiempo libre y aunque en teoría podríamos estar más tiempo en la cama, pues en ocasiones ese tiempo que estamos en la cama tampoco ni es de demasiada calidad y también pues tendremos tendencia a irnos tarde a dormir y bueno, pues todo eso influye lógicamente. Que no confundamos el echarnos en la cama, tumbarnos, no, estoy metido en la cama, por lo menos algo descansaré, no tiene nada que ver con el sueño. Me parece muy importante eso que he destacado porque yo creo que aquí en nuestro país es verdad que tomamos con demasiada ligereza el tema hipnóticos o medicación para inducir el sueño, para ayudarnos a dormir, sin a lo mejor antes haber intentado llevar una higiene del sueño correcta o seguir unas pautas, ¿no? Prefiero seguir con el móvil hasta altas horas de la noche y tomarme una pastilla que no quitarme el móvil, acostumbrarme a estar sin móvil, a ver si de esta manera concilio el sueño. Caemos en ese error, cometemos muchísimos errores porque pensamos que, bueno, con la pastilla va a ser más rápido, así no me tengo que esforzar en quitar esos malos hábitos. Esto, claro, es un error.
Es un error, sí. Eso pues lo estamos viendo, por ejemplo, pues ya no prácticamente en todas las franjas de edades, porque si hablamos de los niños o de los adolescentes, con las pantallas, con los móviles, que por la noche, que efectivamente se está viendo que hay una alteración de sueño, una fragmentación de sueño y una disminución de lo que pueda ser el rendimiento escolar al día siguiente. Pero también lo estamos viendo pues con personas ya más mayores también, que se han incorporado al tema de las tablets o ordenadores, y sobre todo pues algunas costumbres como es tener la televisión dentro del dormitorio, que no solamente por lo que son los estímulos lumínicos de las pantallas, que tienen una frecuencia determinada de batido que nos estimula también nuestras ondas cerebrales en el mal sentido, en el sentido de despejarnos, y cuando lo que deberían hacer sería ayudarnos, digamos, a conciliar el sueño. Ese es uno de los puntos clave que hay que tener en cuenta de cara a restaurar de nuevo lo que serían las funciones del sueño, o al menos a regular nuestras horas de sueño, además de otras medidas que nosotros desde la sociedad pues hemos hecho como un decálogo, lógicamente, que son medidas también que son como muy lógicas, que es volver a retomar ciertas rutinas, por ejemplo, lo que es el sol, salir a pasear, salir a tomar el sol, al menos media hora. Esto es particularmente importante para las personas más mayores, porque el sol es uno de los estímulos principales que nos marca los ritmos circadianos. ¿Qué significa esto? Son aquellos de vigilia, sueño, que están, digamos, controlados o gobernados por algunos factores hormonales, entre los cuales necesitamos la luz y la luz solar, no la luz artificial, sino la luz solar. Nos marca y nos permite también saber esa cantidad de luz a través del diencéfalo y un órgano que se llama la glándula pineal. Regula también ciertos factores hormonales, como puede ser la regulación de la melatonina, que regula también la inducción al sueño. Por tanto, por ejemplo, esa medida es muy importante. Por otra parte, están las medidas de rutina para cenar a la misma hora e intentar ir a dormir a la misma hora, al menos una hora después de haber cenado. Por tanto, si en España nuestras cenas son tan tardías, se prolongan tanto, y además pues tuviéramos que esperar una hora para irnos a dormir, pues veríamos ya con ese sencillo cálculo que nos tenemos que ir a dormir muy tarde, con lo cual siempre le vamos a restar horas al sueño, y más si estamos en etapa laboral y tenemos que levantarnos temprano. Cierto. Hay ya hemos comentado lo de las pantallas, desde luego, pero es importante, por ejemplo, adquirir rutinas como es la lectura. Adiós a la pantalla, bienvenido el libro. Ese ha de ser un poco nuestro lema, ¿no? Sí. Adquirir ese hábito, porque eso sí que ayuda a conciliar el sueño y a encontrar un ambiente relajado. Hay algunos aspectos como que también parece que sean básicos, pero los olvidamos, que la habitación, el dormitorio donde estamos, es importante que tenga una temperatura adecuada, que tenga una luz suave, la música, etcétera. Sonidos, cada uno puede encontrar su propia rutina. Los sonidos de la naturaleza nos pueden ayudar a conciliar el sueño y a dormir mejor. De hecho, pues hay muchos países que adquieren que eso se difunde, esas rutinas. Hay que tener cenas ligeras también. Las cenas copiosas pues y muy altas, por ejemplo, en carbohidratos, nos impiden conciliar el sueño, y además también las verduras, etcétera, también pueden tener un efecto diurético que nos pueden interrumpir el descanso.
El tema del alcohol nocturno, el alcohol tiene varios efectos. Por una parte, en pacientes en personas que sean roncadoras, pueden inducir apnea de sueño, provocar apnea de sueño. Y con lo cual esta apnea de sueño nos va a romper también la arquitectura normal del sueño, nos la va a impedir y va a tener una mala higiene de sueño y por tanto un mal descanso nocturno, aparte de las consecuencias que pueda tener a corto, medio y largo plazo. Pero además el alcohol lo que ocurre es que nos puede inducir inicialmente a dormir, pero tiene un efecto rebote que es una inducción al despertar y al insomnio que se produce con lo que sería insomnio de continuación del sueño, de continuidad de sueño, de tal forma que a lo mejor a las 2 de la mañana estamos más que despiertos, aparte de tenernos que levantar a orinar, etcétera, porque también estimula la diuresis nocturna. Después hay algunos aspectos como hacer ejercicio. Hacer ejercicio son claros también para relajarse y antes de ir a la cama. Las duchas tibias, sobre todo tener preocupaciones, tenerlas de alguna manera a raya. Esto es muy difícil, desde luego, pero ese es uno de los puntos fundamentales por los que muchos pacientes no pueden dormir, se despiertan por la noche. Por lo tanto, hay que intentar encontrar antídotos para no generar más ansiedad y luchar precisamente para ello. No entiendo yo muy bien por qué es verdad que por la noche invita a ello, ¿no? Todas las preocupaciones que vas acumulando a lo largo del día o del tiempo, preocupaciones que tienes dentro, parece que en cuanto te metes en la cama, automáticamente tienes que pasar revista por todas tus preocupaciones. Es cierto que eso no ayuda a conciliar el sueño. Me parecen medidas, está diciendo doctor, es cierto que a priori y por separado pueden parecer simples, básicas o de lógica, pero que no reparamos en ella. Y no cambiamos esas rutinas que hacemos mal o aplicamos unas rutinas adecuadas a la hora de ir a la cama. Y creo que esto es importantísimo. Muchas de las que ha dicho pues son cosas que podríamos ir cambiando ya. Algunas nos van a costar más, pero bueno, es aplicarlas y veremos cómo nuestro sueño y por tanto nuestro descanso va a ser mucho reparador, de manera que al día siguiente pues no nos encontremos tan cansados. A mí me gustaría dejar claro también a los oyentes, o sea, que realmente cuando dices, bueno, he dormido mal, ya está, bueno, pues un día que tengo que estar cansado. Pero es que el dormir mal, el no descansar, afecta a muchas más cosas de nuestra salud, no solamente al descanso y encontrarme descansado o más activo, sino que tiene una relación directa con muchas enfermedades. Así es. Se conoce también desde hace años que la deprivación aguda de sueño, por ejemplo, que era algo que se empleaba por desgracia en prisioneros de guerra para hacerles confesar, etcétera, pues podía provocar incluso la muerte al cabo de 4 o 5 días. Esto no es tan dramático y tan terrible, pero lo que sí está claro es que la deprivación crónica del sueño, el sueño tiene un efecto reparador, es un efecto limpieza sobre nuestro organismo, sobre nuestro cerebro, por una parte, y por otra parte, además, tiene unas funciones vitales de regulación de nuestro equilibrio mediante la secreción de hormonas del día y hormonas de la noche, control del sistema que llamamos simpático, que es lo que controla también nuestra tensión, la frecuencia del corazón, de tal manera que esas alteraciones pueden incluso provocar cambios en el sistema inmunitario, de tal forma que se ha visto que los pacientes que tienen deprivación crónica del sueño pueden tener incluso mayor aumento de infecciones de todo tipo, además de subir la tensión arterial, tener trastornos incluso del azúcar, de la glucemia, provocar diabetes e incluso podrían tener mayor mortalidad. Si eso lo sumamos también, que ya que estamos en el año de los trastornos respiratorios del sueño, la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que tienen apnea de sueño
nocturna es muy elevada. Se calcula que cerca de 2 millones de personas tienen apnea del sueño, muchos de ellos o ellas sin diagnosticar. Pues podemos ver que el sueño, esa falta de sueño provocada por distintos trastornos a largo plazo, nos va a dar grandes problemas de salud desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista colectivo o desde el punto de vista epidemiológico. Por tanto, invertir en sueño es invertir en salud, sin ninguna duda, en nuestra propia salud y también la de los ciudadanos, porque hay algunos factores, como puede ser el aumento del ruido, el ruido nocturno y el derecho al bien dormir, y es lo que llamamos el derecho al buen dormir. También es responsabilidad de los políticos y de las administraciones el conseguir que podamos tener ambientes libres de ruido y que por tanto nos dejen descansar. A veces son motivos de denuncias locales, de barrios, a diario, etcétera. Lo vemos cuando vamos a las grandes ciudades. A veces estamos dentro y no nos damos cuenta, pero cuando estamos rodeados de ese ambiente también es uno de los motivos que puede causar a largo plazo también trastornos del sueño, sobre todo para personas particularmente sensibles, porque no todas las personas son iguales y su umbral también, digamos, de tolerancia, de relajación, etcétera, pues puede ser distinto. Y aparte que muchas veces esas personas, ¿no?, que por lo que sea, por circunstancias, pues viven en zonas con más contaminación, ¿no? Muchas veces dicen, no, bueno, ya me he acostumbrado al ruido, ¿no? Pero que te acostumbres no significa que sea bueno ni que sea sano. O sea, hay cosas que a lo mejor tu cerebro ya se ha habituado a esos ruidos, pero desde luego no te va a invitar al descanso. Precisamente de todo lo que estaba hablando, doctor, de todas esas enfermedades, ¿no?, relacionadas también, pues oye, con la falta de sueño que se pueden ver agravadas o que nos pueden llevar a ello. Precisamente esta semana abríamos en tiempo de información de salud aquí en Cuídate con una noticia que decía: dormir mal acorta la vida, ni menos de 7 horas ni más de 9. Es decir, o sea, es que había estudios que decían es que además puedes llegar a cortar tu vida precisamente por eso, a veces por ser un tiempo escaso y no reparador, y otras veces por excesos. No se puede caer ni en uno ni en otro. Claro, ya preguntar las horas de sueño recomendadas. Aquí muchas veces hemos dicho en Cuídate, y expertos lo comentan, que depende también de cada persona. Hay personas que con 7 horas, durmiéndolas bien y haciendo caso a todas estas recomendaciones, le llega, o 6 horas, y personas que necesitan más tiempo. Pero bueno, que ya eso es un poco adaptarlo a nosotros, conociéndonos, pero sabiendo igualmente que tenemos que tener una serie de rutinas que nos inviten a ello, porque podemos pensar que hemos descansado y no estar haciéndolo en absoluto. A mí me preocupa mucho que realmente no le damos la importancia que tiene. Tenemos muy claro el mensaje, aunque no lo cumplamos, de lo importante que es retomar el deporte, por ejemplo, a la vuelta de vacaciones, una alimentación equilibrada, unos horarios, pero en ningún momento reparamos en el sueño. Esa parte, como la que la dejamos en el lado oscuro, decimos, bueno, si duermo, y si no, pues ya dormiré. Como aquel que dice, entre semana no duermo, pues ya dormiré el fin de semana. Y las cosas no son así, doctor. Así es. Bueno, eso precisamente es una de las cosas que definen de alguna manera la deprivación del sueño, que es las personas que duermen, que tienen tendencia a dormir más los fines de semana, los sábados y domingos, por regla general, cuando se despiertan 2 horas más tarde de lo habitual, suele indicar que hay deprivación crónica del sueño durante la semana. Y eso hay que identificarlo, lo que quiere decir que esa persona tiene que cambiar sus propios hábitos, si no es por algo obligado desde el punto de vista laboral, etcétera, pero efectivamente es así. Y el número de horas recomendable, efectivamente no hay una regla fija, cada persona tiene una forma también de dormir, hay una forma de denominar a aquellos que tardan en irse a dormir, en irse a la cama, y aquellos que se despiertan temprano. Unos les llaman alondras y otros les llaman los ruiseñores nocturnos, etcétera. Pero estos, en cualquier caso, estos
deben acoplar también su ritmo circadiano a esas horas esas 7 horas que serían lo recomendable en general. Y bueno, si hacemos una siesta de 20 minutos tampoco pasa nada, porque efectivamente se ha visto que no solamente no es perjudicial, sino incluso recomendable. El sueño tiene uno de los efectos es poder entrar en sueño REM y poder hacer una especie de limpieza, de reseteo de nuestro cerebro, de nuestras vivencias, y limpiar aquello malo que podamos tener para poder tener nuevamente nuestro cerebro abierto a las vivencias y bueno, ya estar a nuestra relación humana habitual y diaria. La verdad que la siesta, gran protagonista sobre todo de los españoles, pero es verdad, usted lo ha dicho, unos 20 minutos, máximo media hora, pero que no hagamos esas siestas, que también se dice mucho la frase, ¿no?, de pijama y orinal, esas siestas, gracias a Dios en el día a día con el trabajo pues no te da tiempo a esas siestas, y que no nos tomemos la siesta como por falta de sueño, como no duermo por la noche, aprovecho en la siesta, sino que la siesta sea como un break, ¿no?, que se hace durante el día para esa energía que has ido perdiendo a lo largo de la mañana, pues recuperarte un poquito, como cargar el móvil un poquito, ¿no? Voy a cargarle un 10% al móvil, tomárselo así, y no por no haber cargado el móvil por la noche, intentemos a la hora de la siesta cargarlo más, ¿no? Claro. Así es. Algo así. Bueno, espero que con estas recomendaciones pues los oyentes lo tengan un poco claro. A mí son unas pautas, son 10 pasos que son muy sencillos. Repetimos que por fáciles que nos parezcan, pues no los incluimos en nuestra rutina, en nuestro día a día, y deberíamos repasar cuál es nuestra actitud y nuestra situación ante el sueño, tan importante para nuestra salud. Doctor Eusebi Giner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por este decálogo preparado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y procuremos que no solo sea ahora en la vuelta del verano, sino que esta rutina la hagamos extensible a toda la temporada. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, pues hemos hablado con el doctor Eusebi Giner de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muy importante, de verdad, estos pasos. Decir, bueno, ya sé que no tengo que estar con pantallas, bueno, y tantas cosas que tenemos que hacer. Vayamos haciendo pequeños cambios, pero no mes a mes. Estas cosas son poquito a poco, pero oye, con paso ligerito. Veremos cómo nuestro sueño se ve beneficiado, nuestra salud muchísimo más, y probablemente en la mayoría de los casos no tengamos que recurrir a esos hipnóticos o esa medicación que, de verdad, en casos extremos o de necesidad, y que nos lo diga nuestro especialista, pero no decir, oye, como no descanso, pues me tomo una pastilla. No, hombre, pues como no descanso, apaga el móvil, coge un libro. Como no descanso, pues todas esas recomendaciones que nos acaba de dar el doctor. Nos vamos a despedir ya. Nosotros volvemos el lunes a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Mañana tienes cita con Natalia Freire y Cuídate Runner. Hasta entonces, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.